¿Qué tal? Es siempre una emoción el poder hablar sobre la reforma. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre una de las 5 solas. Los 5 solas hemos de entender la palabra sola, que quiere decir solamente. Es un término que indica los 5 gritos de llamadas fundamentales de los reformadores protestantes. Sola la Escritura, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo y solo a Dios la gloria. Estos 5 fundamentos se desarrollaron en respuesta a los grandes problemas de corrupción existentes de algunas verdades específicas que fueron enseñadas por la Iglesia tradicional, la Iglesia Católica Romana. Y esto fue durante el tiempo de la llamada Edad Oscura. Pero es importante, diría yo, sumamente importante, mencionar que aún son muy relevantes hoy en día en la Iglesia. Este es un asunto de mucha seriedad. Por ello es que les invito a que meditemos claramente en ellas, ya que en nuestro tiempo sucede todo lo contrario. La gente no lo toma con seriedad. De las declaraciones de los ecumenistas y de la gran cantidad de evangelistas o de evangélicos, la Iglesia Católica Romana también, unido a ello, como sabemos, no ha cambiado sus dogmas. La Iglesia Católica, con muchos otros supuestos grupos cristianos hoy en estos tiempos, cierto que hablan de la Escritura, cierto que hablan de la gracia, cierto que hablan de la fe, hablan de Jesucristo y hablan de la gloria de Dios, mas sin embargo, déjenme decirles, no usan ni pueden usar el término solamente. A las Escrituras le añaden la tradición sagrada, a las Escrituras le añaden las nuevas revelaciones y las nuevas enseñanzas del hombre. La salvación, dicen ellos, es por medio de una mezcla de la gracia y los esfuerzos del hombre. También ellos afirman que podemos ser justificados por la fe y las obras que hacemos. En otras palabras, no pueden declarar que somos aceptados como justos delante de Dios solamente por los méritos de Cristo. Para ellos, Cristo es otra cosa más. Sus enseñanzas significan que la gloria por la salvación de un pecador no puede ser atribuida solamente a Dios, tal como nos enseñan y nos muestran las Sagradas Escrituras. En esta era, en estos tiempos de concesión ecuménica, en estos tiempos de confusión carismática, y por qué no decirlo, de una amplísima concesión evangélica, la Iglesia cristiana está en peligro de volver a la Edad Oscura con un evangelio barato. Sin más que agregar, la Iglesia del Nazareno, como parte del cuerpo de Cristo, debe de mantenerse firme sin ninguna disculpa por las verdades de la fe reformada protestante. La palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 5, verso 1. La Iglesia en estos tiempos debe demostrar una clara oposición a recibir y mucho menos practicar estos errores, los cuales han conducido a una fe decadente, a una fe vacía, a una fe fácil de aceptar. Recordemos, muchos entrarán por esa puerta amplia, porque es espacioso el camino también. Las Sagradas Escrituras dicen en Efesios capítulo 4, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué importante es que nuestros jóvenes, nuestros niños, adolescentes, adultos, hombres y mujeres nazarenos sean edificados en la sana doctrina. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
Apreciados y amados hermanos, las 5 solas nos definen con claridad lo que es el Evangelio y por lo tanto lo que debemos nosotros de creer. Si las estudiamos y si las vivimos, esto hará que estemos mejor preparados. Primero, para declarar el Evangelio de una manera correcta y bíblica. Y segundo, a la vez nos va a ayudar en nuestra defensa de la fe. Hermanos, pensemos en esto. Cada una de las 5 solas es una verdad fundamental que no puede ser abandonada. Hace 500 años el mensaje central de la Reforma se resumió en las 5 solas. Y ellas cubren muchísimo terreno teológico. Han soportado la prueba del tiempo. Y el hecho de que hoy todavía las sepamos y escribamos sobre ellas demuestra esto. Nuestros antepasados reformados no contrataron grupos ni especiales, ni utilizaron estrategias ingeniosas de mercadeo para hacerlas. De hecho, no sabemos quién las creó o cuándo aparecieron por primera vez. Y déjeme decirle que esto es positivo, porque de esa manera nos fijamos en la sustancia del mensaje y no en las personalidades. Las 5 solas, como ya mencionábamos hace un momento, nos muestran la base de nuestra fe. La Biblia, la palabra de Dios, solo por Cristo y solo por gloria. La palabra de Dios que nos ha sido dada nos trae el medio de nuestra salvación por gracia, por medio de la fe. Luego llegamos al mismo centro de nuestra fe, que es Jesucristo. Y finalmente, hermano, recordamos que todo lo que hacemos, lo hacemos solamente para la gloria de Dios. Esto se resume en las palabras del Catecismo Menor de Westminster. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Solamente fe. La fe verdadera en Jesús puede existir solo cuando las grandes declaraciones de Jesús son tomadas como un hecho sobrio y cuando se le considera como el Hijo eterno de Dios, que vino de su propia voluntad al mundo para entregar redención, para darnos redención, demostrar su gloria a los que entregan su vida a Él. La verdad es que en grandes secciones de la iglesia moderna, Jesús ya no es el objeto de fe, sino ha llegado a ser simplemente un objeto de fe. La fe no es un concepto abstracto, mi hermano. Tiene un punto focal que es Jesucristo. No es suficientemente tener fe si el objeto de esa fe no es Cristo. Si hacemos esto, hemos creado una religión de obras edificadas sobre nuestra propia justicia o buenas obras. Confiamos en que nuestra fe en nuestras obras será suficiente para ganar la salvación en vez de confiar enteramente en Jesucristo y su muerte en la cruz. La palabra de Dios nos advierte sobre esto en Efesios capítulo 2, 8 al 9, donde el apóstol Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El gran grito de la Reforma, solo por fe, realmente no era un descubrimiento nuevo, sino es un redescubrimiento de la enseñanza bíblica profunda, fundamental. Martín Lutero, buscando la aceptación de un Dios santo en base a sus obras, no halló otra cosa sino desesperación total. Lutero escribió estas palabras: yo no amaba a Dios. Sí, yo odiaba al Dios justo, quien castiga a los pecadores, y estaba indignado contra él. Si no blasfemamente, por lo menos en secreto, con certeza, murmurando en gran manera. Estaba enojado con Dios. Son palabras de Martín Lutero. Martín Lutero, antes de su conversión, él luchaba con este pasaje de Romanos capítulo 1, verso 17. El justo por la fe vivirá. Día y noche, él meditaba sobre la palabra justo. Lutero llegó a darse cuenta
de que los pecadores son justificados o declarados justos por Dios solo por fe, sin obras. Y esta gran revelación le llevó a escribir lo siguiente: en ese mismo instante yo me sentí totalmente nacido de nuevo y entré al paraíso por puertas abiertas. Y ahora Martín Lutero alababa a Dios. Mucha gente piensa erróneamente sobre el tema de la fe. Por ejemplo, para algunos es poco más que un sentimiento. Si piensan y sienten que algo es cierto, entonces para ellos lo es. Esto los lleva a negar el hecho principal del cristianismo, que la muerte en la cruz de Jesús es suficiente. Él pagó el precio total. Sin embargo, a pesar de tales negaciones, esta gente aún afirma ser cristiana. Pablo dice en Romanos capítulo 3, verso 25, que es por medio de la fe en su sangre, la sangre de Jesús, que los pecadores son declarados justos ante Dios. La fe es bíblica. La fe está basada en conocimiento. Y este conocimiento viene de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, es responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, tuya y mía como cristianos, tomar lo que Dios ha dicho y expresarlo, decirlo. Siempre debemos recordar que uno de los sellos distintivos de la Reforma fue un resurgimiento de la centralidad de la predicación de la palabra de Dios. La fe guiada por el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, toma la palabra de Dios y la aplica a los individuos. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo del pecado y de justicia y de juicio. La fe está centrada en Cristo. Nuestra fe es solamente en Cristo. ¿Quién es? ¿Por qué vino? Y lo que hizo. Y al final de cuentas, recuerden esto: ¿en dónde pasaremos la eternidad? Va a depender de nuestra fe en Él. En donde tú pases la eternidad va a depender de tu fe en Él. Por último, quiero mencionar una ilustración y de esta manera ilustrar la fe. Una ilustración que es autor de un libro. Y dice que en el año 1859, el acróbata francés Blondin cruzó las cataratas del Niágara por primera vez en una cuerda floja. Y en los siguientes días las cruzó en la cuerda floja con los ojos vendados, empujando una carretilla de mano, y se sentó, cocinó y comió una tortilla de huevo. Y cuando anunció a los miles que veían sus hazañas increíbles, que podía llevar a un hombre a través de las cataratas, muchos declararon que lo creían. Sin embargo, a pesar de sus declaraciones de fe en su habilidad, solamente un hombre estaba preparado para confiar en este hombre llamado Blondin y poner su vida en sus manos. Y este hombre no era otro más que Harry Colcord, su representante. Amados, esta historia nos da una ilustración de la vida real, de lo que realmente es la fe. Existe una gran cantidad de cristianos que confiesan su creencia en que Jesucristo el justo sufrió en el lugar de los pecadores para que Él pudiera llevarnos a Dios. Tal como lo expresa la Escritura en 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El gran pero es que hay quienes no están dispuestos a confiar en Cristo personalmente. Harry Colcord, representante de Blondin,
Fue llevado con seguridad sobre la cuerda floja porque puso su confianza en la habilidad de Blondin. La fe que salva pone su confianza plena sobre el Señor Jesucristo para llevarnos a Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La salvación ya no se trataba de una cuestión de mérito humano, obras piadosas, justicia religiosa o penitencias, como lo enseña la iglesia tradicional, sino de un precioso regalo de Dios concedido al impío, al pecador, a través de un bendito canal llamado fe. Lutero comentó en la disputa de Heidelberg en el año 1518. La ley dice, haz esto, y eso jamás se hace. Dice la gracia, cree en este, y todo está realizado. Esta gran revelación le llevó a escribir a él lo siguiente. En ese mismo instante yo me sentí totalmente nacido de nuevo y entré al paraíso por puertas abiertas. Y ahora Martín Lutero alababa a Dios. Pero también existe una fe falsa. Mucha gente piensa erróneamente sobre el tema de la fe. Por ejemplo, muchos niegan toda esta situación. Creer en Dios. Pero no es así. Si piensan y sienten que algo es cierto, entonces para ellos es cierto. Y todo esto los lleva a negar la vida en el Señor. Mi hermano, debes de pensar por qué es importante solo la fe. Porque solo creyendo en Jesucristo tendrás vida eterna. Dios te bendiga. Hasta luego.